Bienvenido a Discipulando a todas las naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. En esta ocasión presentamos Hambre en la casa de pan, basado en el texto del nuevo libro pronto por publicarse por el misionero Randy Sperger, intitulado Itinerario de la amistad con Dios, un comentario bíblico sobre el libro de Ruth. Normalmente, al observar un mapa antiguo, las expectativas suelen ser bastante claras. Claro, ves lo típico. Eso es, ves masas de tierra, océanos, los continentes dibujados con unos trazos muy gruesos y, bueno, quizá algún monstruo marino ilustrado en una esquina simplemente para decorar un poco. Sí, es algo pintoresco. Es sencillo y resulta hasta reconfortante, digamos, porque todo parece estar categorizado y visible a simple vista. Totalmente. Al final es una representación bidimensional. O sea, no exige demasiado esfuerzo. La mente humana lo asimila muy rápido, porque no pide que mires más allá de la superficie. Pero imaginemos por un momento someter ese mapa, que parece totalmente inofensivo, a una luz ultravioleta. Vale, me gusta esa analogía. De repente el papel reacciona y empiezan a brillar líneas ocultas que no estaban ahí. ¿Códigos secretos? Árboles genealógicos llenos de escándalos. Lo que parecía un paisaje bucólico resulta ser un plano súper complejo de todo un imperio en formación. Pues a ver, esa metáfora de la luz ultravioleta es la forma más precisa de describir a qué nos enfrentamos en este análisis a fondo. La capa superficial de los documentos que tenemos sobre la mesa hoy es casi engañosa en su sencillez. Y por eso estamos aquí. En esta inmersión profundo tenemos una recopilación brutal de textos. Hablamos de análisis exegéticos, notas teológicas súper densas, glosarios históricos y, atención, fragmentos del antiguo Targum judío. Que son palabras mayores. Desde luego. Y todo esto gira en torno al libro de Ruth. Quien haya escuchado hablar de este texto probablemente tenga en la cabeza la idea de que es un simple cuento rural. Sí, una especie de romance antiguo, con un final feliz. Tal cual. Pero hoy venimos a desmontar ese mito, porque bajo esa capa de cuento inofensivo hay un mapa de redención impresionante. Demuestra cómo una voluntad superior opera en medio del caos humano más absoluto. Es un giro de perspectiva monumental, la verdad. Ya te digo. Lo que a simple vista parece, bueno, la historia de supervivencia de una familia campesina, en el fondo es el andamiaje sobre el que se construye una de las líneas históricas más importantes del mundo antiguo. Y lo fascinante es que todo este gran plan arranca de la forma más trágica posible. Con una doble crisis, geográfica y espiritual. A ver, pongámonos en situación porque todo comienza con una ironía tremenda. El escenario donde arranca esto es la ciudad de Belén de Judá, que si miramos los glosarios, la traducción de Beit Lechem significa literalmente casa de pan. Efectivamente, casa de pan. Sin embargo, el detonante de toda la historia es que en la mismísima casa de pan no hay nada que comer. Hay una hambruna brutal. Y aquí es donde el Targum judío aporta una profundidad, bueno, espectacular. Cuéntame más sobre eso. Pues el Targum no retrata esta hambruna como una simple sequía estacional, o sea, no es mala suerte climática y ya está.
Los textos catalogan este evento como la sexta de las 10 grandes hambrunas decretadas desde los cielos a lo largo de toda la historia. Madre mía, la sexta de 10. Sí, es una lista teológica que va desde la caída de Adán hasta un escenario futuro donde la hambruna no será de pan material, sino de, digamos, escuchar la palabra divina. O sea que en la mentalidad de la época, una hambruna de este calibre era un mensaje directo, era un juicio. Totalmente. Un juicio en toda regla. Y ante ese juicio, el cabeza de familia entra en pánico absoluto. Este hombre se llama Elimelech, un nombre solemne que según las notas significa Dios es mi rey. Pero claro, sus acciones van totalmente en contra de ese nombre. Exactamente al revés. Los documentos nos sitúan en la época de los jueces, un periodo anárquico donde, cito textualmente, cada uno hacía lo que le parecía bien. Así que Elimelech, en lugar de confiar en esa casa de pan, decide huir. Coge a su esposa Noemí y a sus 2 hijos y se largan. Se largan a Moab. Y para entender lo chocante que es esto, imaginemos a un nutricionista de muchísimo prestigio mundial. ¿Vale? Un día ve que su despensa lleva vacía una semana, entra en crisis y decide mudarse a vivir permanentemente al almacén de un restaurante de comida rápida para salvar a su familia. ¡Wow! Ignora todas sus convicciones, todo su conocimiento, solo por pura supervivencia inmediata. Pues la analogía da en el clavo. Pero, a ver, hay que añadirle un matiz todavía más oscuro. Más oscuro. Sí, o sea, no es solo comida rápida, es comida envenenada. Tela. Es que mudarse a Moab no era simplemente, bueno, cambiar de país para buscar trabajo. En la historia antigua, Moab representa el territorio enemigo por excelencia. Ujú. Ya, claro. Es una nación que nace del incesto de las hijas de Lot y que en el pasado le había negado explícitamente el pan y el agua a Israel cuando estaban cruzando el desierto. Ir a Moab era cruzar una línea roja imperdonable. Pero aquí me surge una duda genuina al leer los textos. Se menciona repetidamente que la mano del Señor, que normalmente es una figura de protección, se levanta aquí como una fuerza implacable contra esta familia. Ajá. A ver, desde una perspectiva puramente humana, Elimelech solo intentaba que sus hijos no murieran de hambre. Claro, es lógico pensarlo así hoy en día. Entonces, ¿por qué el texto es tan duro con él? ¿Por qué esa fuerza divina los aplasta en Moab de esa manera? Pues porque para entender esto hay que cambiar nuestra mentalidad moderna, súper individualista, por la mentalidad pactual de la antigüedad. Vale. No estamos hablando de un ciudadano libre mudándose de barrio porque el alquiler está muy caro. ¿Ya? Hablamos de un pacto sagrado. Mm. Abandonar la tierra prometida y luego permitir que sus hijos se casen con mujeres moabitas suponía un quebrantamiento absoluto de ese pacto. Romper las reglas del juego por completo. Eso es. La mano de la providencia no actúa aquí por capricho o por crueldad, sino como una consecuencia automática de romper una alianza vital. Entiendo. Elimelech se convierte en una representación del viejo Adán. Interesante concepto. Sí, representa a la humanidad que toma decisiones basándose única y exclusivamente en lo material, dándole la espalda a su propósito espiritual. Y las consecuencias, bueno, son catastróficas. Elimelech muere. Y fíjate, antes hablábamos de los nombres. Tú que has revisado a fondo los glosarios, los nombres de los hijos son casi un presagio en hebreo, ¿verdad? Totalmente. Es que los nombres tienen tela. Mahlón significa enfermizo y Kelión significa agonizante. Madre mía, vaya nombres para ponerle a tus hijos. Pues sí. Y tal como indican sus nombres, ambos mueren poco después en tierra extranjera. Dejan a su madre, Noemí, completamente desolada. Claro, se queda sola. Y el nombre de Noemí también tenía un significado, ¿no? Sí, significaba agradable o placentera. Pero el nivel de trauma que sufre es tal que cuando decide regresar a Belén, exige a gritos que le cambien el nombre. Pide que la llamen Mara, que se traduce literalmente como amargura. O sea, la ruina más absoluta. Y esa desolación, esa ruina total, es la chispa que enciende el drama legal que viene a continuación. Exacto, porque la muerte de estos 3 hombres deja a 2 viudas, Noemí y su nuera Ruth, la moabita, completamente desamparadas. Y para sobrevivir, la historia tiene que salir de los campos estériles de Moab y trasladarse a un tribunal improvisado. Bueno, un tribunal a la antigua usanza. Claro, a las puertas de la ciudad de Belén. Es vital entender qué era la puerta de la ciudad en aquel entonces. Sí, no era un simple arco de piedra para entrar o salir con los carros, era el centro neurálgico, político, comercial y judicial de la zona. Si querías impartir justicia o si querías comprar tierras o cerrar un trato que fuera vinculante,
Tenías que ir a la puerta y sentarte ante los ancianos. Y es aquí donde entra en juego una figura legal interesantísima que mencionan las fuentes. El Goel, El pariente redentor. eso es, y la famosa ley del levirato. Vamos a desmenuzar eso un poco porque al leer el texto parece un thriller judicial en toda regla. Es que lo es. El objetivo del levirato era preservar el nombre de un hombre fallecido para que su linaje no desapareciera de la historia. Básicamente, un pariente cercano tenía que casarse con la viuda y comprar sus tierras para mantener la herencia. Ajá, para que no se perdiera el patrimonio familiar. Y aquí vemos a Boaz, un terrateniente muy influyente, reuniendo un miñán, que es un quórum legal de 10 ancianos en la misma puerta. Y hace una jugada maestra contra el pariente que por línea de sangre tenía mayor derecho de compra que él. Lo increíble de esa parte es que el texto sagrado ni siquiera se digna registrar el nombre real de este pariente con prioridad. Es que eso me vuela la cabeza. En hebreo lo llama Peloni Almoni. ¿Qué es el equivalente antiguo a llamarlo fulano de tal? Es un desprecio literario fascinante. Le borran el nombre de la historia porque él mismo se niega a preservar un nombre. Tal cual. Al principio este fulano de tal ve que Boaz le ofrece las tierras de Elimelech y acepta encantado. Le suena chollazo inmobiliario. Claro, más tierras para su patrimonio, negocio redondo. Pero entonces Boaz revela que, para quedarse con la tierra hay una cláusula inseparable. Tiene que adquirir también a Ruth la Moabita. Es que esto, te lo juro, me recuerda muchísimo a un experto moderno en fusiones y adquisiciones corporativas. Explícame eso. Boaz presenta la fusión de la empresa mostrando unos activos increíbles en el PowerPoint. Y justo cuando el otro va a firmar el contrato, saca la cláusula de pasivo tóxico. Muy buena comparación, sí señor. Para la mentalidad súper legalista de fulano, casarse con una mujer de Moab, que recordemos que era el territorio enemigo del incesto, era un pasivo tóxico que arruinaba por completo la pureza de su propia herencia. Y en ese preciso instante, fulano entra en pánico y se echa atrás. Abandona el trato públicamente delante de todos los ancianos. Y lo hace con un rito de confirmación que hoy sinceramente nos parece rarísimo. Lo de la sandalia, ¿verdad? Sí, quitarse la sandalia. Los textos explican que revelar el pie de un hombre que rechaza su deber de levirato era un símbolo brutal de humillación pública. Le sacaba los colores delante de toda la ciudad. Literalmente, perdía su honor y su casa pasaba a llamarse la casa del de la sandalia quitada. Menudo título. Un estigma social terrible. Pero, a ver, pongamos freno aquí un momento. Si miramos la ley estricta del Deuteronomio, el deber del levirato aplicaba a cuñados que vivían juntos bajo el mismo techo. Sí, la ley era bastante específica. Boaz era un pariente, sí, pero lejano. No estaba legalmente obligado a arruinar su estatus social casándose con una moabita extranjera. ¿Por qué narices se mete voluntariamente en este jaleo? Pues porque ahí, justo ahí, está el núcleo teológico de toda esta inversión profunda. Boaz no está actuando bajo el peso de la ley. Ah, no. No, está operando bajo el principio de la gracia. Esta escena en la puerta de la ciudad es una representación magistral. Fulano de tal representa la ley estricta. Vale, la rigidez. Eso es. Y la ley, por su propia naturaleza restrictiva, no puede redimir a una humanidad rota y extranjera sin contaminarse o comprometer sus propias reglas. La ley, digamos, te condena o te abandona si no das la talla. Claro, no hay margen de error. Pero Boaz es completamente diferente. De hecho, su nombre significa «en él está la fuerza». Se requiere a alguien con una capacidad superior, con una fuerza de voluntad inquebrantable para asumir voluntariamente el coste, el riesgo social y el pasivo tóxico del que hablabas. Guau. Boaz representa esa gracia que redime lo que estaba legalmente perdido. Es que asume el coste por pura voluntad, sabiendo lo que hay. Y el resultado de esa decisión voluntaria nos lleva de cabeza al aspecto más escandaloso de nuestro mapa ultravioleta. Y tanto que es escandaloso. Porque este matrimonio local en un pueblecito como Belén desencadena una línea de sangre que literalmente moldea la historia del mundo. Sí. En los glosarios que estamos analizando hay una genealogía que traza 10 generaciones exactas desde Fares hasta el mismísimo rey David. El número 10, claro, simbolizando la perfección ordinal. Sí, el 10 es la perfección. Pero, francamente, de perfecta esa lista no tiene absolutamente nada. Es de todo menos limpia, desde luego. Es que choca muchísimo al leerlo. Normalmente, las genealogías en estos textos antiguos se saltan sin piedad. La gente no se las lee. ¿Qué va? El lector promedio las ve como si fueran los interminables términos y condiciones de una actualización del móvil. Haces scroll rápido hasta abajo y le das a aceptar sin mirar. Tal cual. Pero si alguien se para a leer esta lista, parece la crónica de sucesos de un telediario amarillista. Totalmente.
Hay que rascar un poco. Tienes a Ruth, la enemiga moabita. Tienes a Rahab, la ramera de Jericó, que, ojo, es la madre de Boaz. Que tampoco es un detalle menor. Para nada. Y luego está la historia incrustada en Génesis 38, el incesto entre Judá y su nuera Tamar. Esa historia tiene muchísima tela. Mucha. Cuenta que Tamar iba a dar a luz a gemelos. Uno saca la mano, la comadrona le ata un hilo escarlata, pero de pronto el niño retrocede. Y es el otro, Fares, quien rompe el orden natural y nace primero, abriendo una brecha literal. De ahí sale la famosa Casa de la Brecha, la Casa de Fares. Exacto. Entonces, mi gran pregunta, viendo los textos, es la siguiente. Si este es el linaje de la realeza más alta, del rey David nada menos, ¿por qué el texto sagrado exhibe deliberadamente a prostitutas, situaciones de incesto y extranjeras enemigas? Es una paradoja enorme, sí. ¿No tendrían que ocultar todo eso bajo la alfombra para mantener una imagen pura de la realeza? Bueno, para nuestra mente actual, que está súper dedicada a las relaciones públicas y a la imagen, sí, habría que ocultarlo. ¿O contratar a un buen gabinete de crisis? Exacto. Pero la teología que subyace aquí es muchísimo más profunda que una simple limpieza de imagen. Esa casa de la brecha que mencionas es un símbolo poderosísimo en los textos. ¿Qué representa exactamente? Representa el tiempo en que los gentiles, o sea, las naciones ajenas al pacto original, irrumpen en el plan divino, rompiendo por completo el orden esperado. Ah, vale. O sea, la brecha es la entrada de los excluidos. Efectivamente. Exhibir todas esas imperfecciones y escándalos demuestra una cosa clarísima. El poder de la redención es absoluto. ¡Wow! La gracia no ignora la basura humana ni la esconde, la absorbe y la purifica. Toma la sangre de Moab, toma el pasado oscuro de Rahab en Canaán, toma el gran escándalo de Tamar y el hilo escarlata. ¿Y transforma todo ese estigma en gloria? Eso es. Demuestra que el linaje real no se basa en una perfección moral humana inalcanzable, sino en la pura intervención divina. ¡Qué barbaridad! O sea, el diseño divino está en el propio defecto humano. Y fíjate en la precisión matemática de los números que manejan las fuentes, porque no dan puntada sin hilo. Los números son clave aquí. Boaz es la 7ª generación. El número 7, que como sabemos, marca la perfección espiritual. Ajá. Su hijo con Ruth, Obed, es la 8ª, el símbolo de la nueva creación y la sobreabundancia. Y todo eso desemboca en David, que es la 10ª generación. Todo encaja como un reloj suizo. Es un diseño perfecto construido sobre materiales aparentemente defectuosos. Y lo que nos vuela la cabeza a cualquiera que estudie esto es pensar cómo narices se activa esta maquinaria gigante. Porque el detonante es minúsculo. Es que toda esta majestuosa teología, las 10 generaciones, el linaje del gran rey David, todo dependió de una escena enana. Una viuda pobre, en un campo recogiendo sobras de grano bajo un sol de justicia. Es la ironía de lo cotidiano. Totalmente. Esto nos lleva de lleno a explorar cómo opera la providencia en los bordes. Los textos señalan que la llegada de Noemí y Ruth a Belén coincide matemáticamente con el inicio de la cosecha de cebada, en la época de Pascua, y esto se alarga hasta Pentecostés. Sí. Y ese marco temporal no es ninguna coincidencia. A nivel simbólico, traza un puente desde la fiesta de la liberación, que es la Pascua, hasta la fiesta de la ley y la provisión abundante, que es Pentecostés. Exacto, un trayecto de la esclavitud absoluta a la abundancia. Pero claro, para sobrevivir ese trayecto inicial, Ruth tiene que acogerse a la llamada ley de la espiga descrita en el Levítico. Una ley de asistencia social antigua, digamos. Básicamente. Esta ley obligaba a los dueños de las tierras a no segar el campo hasta el último rincón. Tenían que frenar antes. Sí, tenían que dejar los bordes del campo sin tocar. Así los huérfanos, los pobres y los extranjeros podían ir a recoger algo para comer. Y el texto de Ruth dice, con una ironía exquisita, que aconteció por ventura que Ruth acabó metiéndose justo en la porción de campo que pertenecía a Boaz. Por ventura, dicen. A ver, leyendo el tono, es como una lotería perfectamente amañada. Alguien tira los dados, pero una fuerza invisible los coloca en el aire para que salga el doble 6 directo en la mano de la persona que más lo necesita. Desde luego. Es la providencia disfrazada de casualidad. Pero hay algo más. En las notas de las fuentes hay un detalle ecológico interesantísimo sobre este concepto agrícola de los bordes, el llamado PEA en hebreo. Sí, el PEA. Es fascinante. ¿Qué conexión tiene exactamente esa ley antigua con lo que sabemos hoy en día en ecología? Pues mira, es una conexión que te deja sin palabras.
Las fuentes lo enlazan directamente con el efecto de borde, un concepto fundamental en la ecología moderna y sobre todo en la permacultura. ¿El efecto de borde? Sí, o sea, en la naturaleza, las zonas donde convergen dos ecosistemas distintos, por ejemplo, la frontera entre un bosque cerrado y una pradera abierta, no son zonas muertas, al contrario. Son zonas más activas. Muchísimo más. Esos márgenes son siempre las áreas de mayor biodiversidad, de dinamismo y de fertilidad. Hay muchísima más vida en los bordes que en el centro de un sistema cerrado. ¡Wow! Y ese principio ecológico aplica directamente a la sociedad y a la espiritualidad de esta historia. Absolutamente. El mandato de dejar los bordes del campo sin segar no era solo caridad por dar pena. Creaba un ecosistema de pura supervivencia. Nos enseña que la gracia divina opera con una fuerza arrolladora precisamente en los márgenes de la sociedad. Ahí donde se relega a los desamparados, claro. Exacto. A los pobres, a la viuda extranjera, es precisamente en ese ecosistema de borde donde se gesta la vida nueva. Y por eso, claro, cuando Boaz ve a Ruth en los márgenes de su campo, en el PA, no solo le da grano y ya está. El texto dice que extiende sus alas sobre ella o el borde de su manto. Sí, es un gesto de protección física que prelude una unión mucho más mística. De hecho, he visto ese término en el glosario El Manohach. Exacto, Manohach. Significa el reposo del alma, un descanso espiritual súper profundo. Y el fruto físico de esa unión, que nace justo ahí, en los márgenes, es su hijo, Obed. Cuyo nombre tampoco es casualidad, claro. Para nada. Significa siervo. Es la encarnación viva del servicio humilde que precede a la realeza y que acaba restaurando por fin la vida de la amargada Noemí. Es que es sobrecogedor ver cómo encajan todas las piezas, desde el hambre en Moab hasta el borde del campo de cebada. Es un puzzle perfecto. Si tuviéramos que destilar todo esto para quien nos escucha hoy, la relevancia es enorme. El libro de Ruth es la prueba tangible de que en medio de la desolación personal, el duelo, o esa sensación tan humana de haber sido empujado a los márgenes de la sociedad, las microdecisiones que tomamos importan de forma desproporcionada. Sí, importan más de lo que parece. Son decisiones que parecen ridículas, como ir a espigar sobras bajo el sol aguantando la humillación solo por pura lealtad a una suegra que encima está amargada. Tal cual. Esa resistencia cotidiana, esas pequeñas elecciones de bondad y de lealtad, están tejiendo una red histórica gigantesca a nivel macroestructural. Aunque en ese momento no se pueda ver absolutamente nada. Exacto. Ningún esfuerzo genuino ni ningún sufrimiento caen en saco roto cuando existe una providencia redentora moviendo los hilos invisibles en segundo plano. Lo cual me lleva a una última reflexión que quiero dejar sobre la mesa para ir cerrando. Una idea provocativa que las fuentes rozan pero que da para pensar durante horas. A ver. Volvamos al principio de la historia, a los desiertos de Moab. Ruth no estaba sola con Noemí, tenía una concuñada. Orfa, claro. Su nombre era Orfa. Y si se analiza la raíz hebrea de su nombre, está directamente relacionada con la nuca o dar la espalda. ¡Qué fuerte! En el momento crítico, cuando hay que decidir si adentrarse en lo desconocido, Orfa lloró. Las fuentes indican que su dolor era real, o sea, no era fingido. Besó a Noemí con afecto genuino, pero luego se dio la media vuelta. Eligió la seguridad. Exacto. Volvió a la comodidad de Moab, volvió a sus dioses y a lo que ya conocía. Y al hacerlo, desapareció para siempre del registro histórico. Nunca más se la vuelve a mencionar. Es un contraste brutal. Y escalofriante, si se piensa detenidamente. Es una advertencia que perdura a través de los siglos sobre el peso eterno que conlleva elegir la comodidad en los tiempos de crisis. Exactamente. Resulta impactante reflexionar sobre ello. ¿Cuántos legados históricos, cuántas líneas de sangre formidables o propósitos vitales inmensos se habrán truncado a lo largo de la historia simplemente porque alguien decidió, en su momento de mayor oscuridad, darse la vuelta? ¿Cuánta gente elige la falsa seguridad de lo conocido, renunciando al aterrador pero glorioso riesgo de la redención? Es algo para meditar profundamente, porque al final, ese mapa antiguo del que hablábamos al principio nunca es solo un trozo de papel bidimensional. Nunca lo es. Cada paso hacia adelante, cada dorse de campo dejado sin segar y cada decisión de no dar la espalda esconde un plano invisible donde los márgenes acaban transformándose en el mismísimo centro de la historia. Hasta la próxima Inmersión Profunda. Gracias por estar con nosotros en tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje.
Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.hmf.org /DTN 084 o en el correo electrónico dtn@himf.org.